así de rápido. Muy buenas noches, tenemos a don Mario Ose, a quien le damos la bienvenida, siempre con la cordial invitación de Pizza Factory, además, y se nos va a integrar en cualquier momento Anders Lambert, el físico, para escuchar un poco la conversación. Estuvimos hace un rato conversando en otro momento, para tratar de definir, que llegamos a una conversación que quizás me gustaría que sirva de introducción para después hablar de lo que usted quiera, pero la pregunta es: ¿dónde está el dinero? Esa fue la pregunta que se me ocurrió. ¿Dónde está el dinero? Tengo algunas respuestas personales, y muy personales, pero podría comenzar al tiro. Por favor. Bueno, primero que nada, el año 2008, yo escribí un libro a raíz de la crisis del 2008, que se llama Más allá de la crisis. Y a raíz de ese libro tuve que no solo repasar mis humildes conocimientos de economía, por suerte no soy economista, así que no arruiné ningún país, afortunadamente. Y ahí me encontré con algunas sorpresas tan grandes que no me dejaban dormir, porque realmente me espantó lo que leí. La primera sorpresa es que en los Estados Unidos de Norteamérica hay una especie, yo no diría complot, pero hay una determinación del gobierno de no poderle siquiera exhibir a nadie, ni al Congreso Nacional, el oro que tienen reservado. Conté aquí en una oportunidad, me parece, que Alemania pidió la devolución de la mitad del oro entero que había depositado. Todo el oro que tenía Alemania lo depositó en Fort Knox. Knox es el apellido del presidente que conquistó México, junto con Wilson. Esos son los malulos de la película. Y la primera respuesta de Estados Unidos fue que no se podía. Insistieron los alemanes y entonces dijeron que sí, que vinieran. Y cuando llegaron le mostraron físicamente 3 lingotes. Y cuando le preguntaron los alemanes por el resto, le contestaron: no, está muy profundo. Está textual, esto es algo para no creerlo. Bueno, si uno suma eso, que el oro también de los chinos, Chiang Kai-shek, antes de tener que huir, digamos, después del triunfo de la revolución pseudo-comunista o filo-comunista o cuasi-comunista o no sé cómo calificarla porque no tiene nombre, no encaja en ningún esquema ideológico, hizo lo mismo, depositó todo el oro allá, porque era una protección contra Rusia. Me imagino que también ese oro está perdido. Pero después, ilustrándome un poco más, o desasnándome, como decía un personaje, me puse a leer algunos autores franceses, que son muy serios los economistas franceses, porque tienen la característica excepcional hoy día de tener cultura general. Los economistas en general, discúlpenme con todo respeto y cariño que les tengo, son bastante ignorantes, y se enfocan casi absolutamente en la parte contable, diría yo. Son buenos contadores y después cuentan el cuento, o sea, son tan buenos contadores que cuentan el cuento. Entonces me encontré con algunas obras en que se señalan hechos tan graves como este, que habría más de 40 veces dinero en circulación que el que realmente correspondería. 40 veces. Más de 40 veces, creo que son 46 veces. Este sería un dinero sin respaldo, porque el gran problema del dinero, a mi juicio, y creo que cualquier economista serio tendría que estar de acuerdo, y de eso nos encontramos a ninguno. Pero ahora. Claro, es difícil, habría que comprar la linterna Diógenes y empezar a buscarlo así. Resulta que más de 40 veces dinero en circulación del que correspondería. ¿Por qué? Porque hay muchas emisiones inorgánicas. Las emisiones inorgánicas, que fueron el gran debate con Charles de Gaulle, porque de Gaulle se distanció de los Estados Unidos cuando Estados Unidos quiso eliminar el patrón oro. Claro. Que era el respaldo elemental mínimo para medir la verdadera riqueza. Yo sostengo que la verdadera riqueza no es el oro. Para mí, la única riqueza verdadera es la tierra, y el trabajo, el aire, el agua, sí,
y la energía personal, la capacidad personal. O sea, el hombre es el verdadero capital. Claro. Así que yo voy más allá de la concepción humanista. Yo creo que el hombre, y hay una doctrina incluso que se llama personalismo, una doctrina, digamos, filosófica, que coloca en el centro de la actividad como base o como dínamo de la economía al hombre. Porque el hombre es el verdadero capital, el otro capital se gasta en 5 minutos y además no tiene respaldo verdadero. A mí me da mucha pena cuando yo veo que gente con gran inocencia, pero muy hábiles para los negocios, pero perfectamente imbéciles, y ya voy a explicar lo que es imbécil para que no se sientan ofendidos, cuando veo que depositan todos sus dineros en acciones o en paraísos fiscales, que entre paréntesis usted Panamá, sabe, hay un escándalo espantoso ahora con Panamá. Bueno, entonces yo, que había estado anticipando, tenía la convicción personal, yo hacía en esa época clases de derecho industrial y agrícola, porque siempre he creído mucho en la agricultura. Entonces yo decía que venía una crisis, que no me explicaba cómo no había crisis. Ahora, ¿qué podemos sumar a estas circunstancias? Varios elementos más, que nunca se encuentran en los libros de economía, naturalmente, porque los libros de economía son como libros de contabilidad un poco, y un poco de cierta lógica y un poco de aparente pragmatismo. Un sentido común claro, básico, elemental, así para la altura del ombligo más o menos. La oferta y demanda. Claro, así la gente queda contenta, quedan todos felices y eructan, más encima eructan. Bueno, yo me encontré con que, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, también en la época de la Unión Soviética, tenían una capacidad de armamentos tan enorme que solo Estados Unidos podía destruir el mundo más de 100 veces. Voy a repetirlo porque no es para creerlo, no me lo crea. Sí. Pueden hacer explotar el mundo, hacerlo desaparecer con planeta y todo. Nosotros somos unos imberbes que estamos aquí, más de 100 veces. Esta capacidad de destrucción es escandalosa. Nadie piensa en eso. Ahora, a raíz de los terroristas, se han preocupado del tema y han empezado a hacer controles que yo no sé hasta qué punto pueden servir. Pero por lo menos es saludable saber que lo están intentando. Yo creo que es muy fácil hacerlos lesos. Y la prueba está que los árabes y la gente que está en contra de ellos pasan por su nariz y no los ven. Porque lamentablemente en este problema del terrorismo suele pasar igual que en las estafas, porque para mí es un problema penal, ya no es un problema meramente político, es un problema penal y psicológico. El árabe, el buen hombre que se cree cerca de la divinidad, que cree en Alá y en todas estas cosas, es bueno creer en un Dios, pero a ese estilo yo no me lo logro, no me lo puedo imaginar. Esta gente tiene cara de inocente y tienen cara de buenas personas. A mí me caen muy bien, yo cuando veo las películas y de repente un árabe que parecía que estudiaba para ángel, guardián, resulta que es un terrorista. Entonces estamos en un mundo en que el problema del dinero es la apariencia. Gravísimo, es todo que se va en apariencia. Entonces, ¿qué más se puede sumar? Porque yo creo que en este tiempo, en los últimos 50 años, el dinero exponencialmente creció, sin duda, sin el respaldo, no tiene ningún respaldo. Porque la globalización y el capitalismo exacerbado, en donde la avaricia, digamos, de una manera, y la codicia, el ánimo de ganar más allá de lo real, porque que yo le diga que esta mesa vale 100 y a los 2 meses esto está en 1 millón, y luego está en 100 millones, uno dice, pero es la misma mesa, lo concreto. Claro. ¿Qué cambió? Las ganas de los demás de tenerla. Claro. Pero el valor de eso no está respaldado por el objeto. Claro, mire, yo sobre ese tema tengo una percepción personalísima que no quiero que nadie comparta conmigo, pero que para mí es la convicción más profunda. Es la infinita ignorancia y la supina imbecilidad de los hombres creer que así se están enriqueciendo. Claro. Y mire, le voy a plantear algo que justamente yo traía para conversar acá, a propósito de esto mismo, sí. Y que es
experimento científico que acaba de hacerse. Esto es una de las cosas más recientes de la ciencia. Yo vivo apasionadamente detrás de la ciencia porque todavía creo que voy a vivir 150 años. Esto todavía lo creo de verdad. Y trato de practicarlo. Fíjese que lo último que se ha descubierto en la ciencia, y lo voy a leer para que no se diga que yo estoy inventando nada, pero no me crean nada, confírmenlo. Ciencia. El hombre nunca es más feliz y todo lo que buscamos siempre es la felicidad. Mirada como plenitud, como consagración de la persona, como realización individual, qué sé yo. Que cuando piensa en sí mismo, lo voy a repetir, nunca es más feliz que cuando piensa en sí mismo y no en estupideces. Un aplauso, hay que aplaudir esto. Es nunca es más feliz que cuando piensa en sí mismo. Sí, es que esto es extraordinariamente importante. Repiten en su casa, nunca es más feliz uno cuando pienso en mí mismo. Así es. Y mire qué curioso, esto lo descubre la ciencia ahora. Y vuelve a lo que yo dije la otra vez a propósito del cerebro, cuando dije que el cerebro están avanzando hacia atrás. Sí. O sea, están descubriendo lo que ya Platón ya había dicho. Ya estaba. Mire qué increíble esto que aparece aquí. Aquí dice, ya Sócrates del siglo V a.C. había dicho, conócete a ti mismo. Claro. Pero una cosa elemental que está en Grecia así, pero muy, muy consagrado como un hecho fundamental. Y la segunda frase fantástica es nada con exceso. Fíjese que ahí está el secreto de la vida. Conócete a ti mismo porque nunca serás más feliz, habría que agregarle ahora, que conociéndote a ti mismo. Y Descartes no dice pienso, luego existo. Luego existo, evidente. Que es lo mismo. Lo confirma. Entonces, si uno va sumando estas afirmaciones que hicieron hombres sabios, hombres inteligentes, hombres cultos de verdad, que la ciencia está considerando, para los soberanos imbéciles que no creen en la ciencia, que se sientan y limpian las narices y que miran en menos a los científicos, entre comillas, verdaderamente revolucionarios, porque eso sí que hacen revolucionarios, lo demás es puro chacoteo nomás, matándose unos con otros, hay que ser medio enfermo de la cabeza y de otras cosas más que no voy a mencionar porque son muy feas. Hay que ser enfermo de esas cosas para querer matar a alguien, aunque sea su enemigo. Es una cosa inconcebible, eso era propio de los reptiles. Los reptiles hacían eso porque querían extenderse. Más bonito, más que destruir al enemigo es convencerlo. Convencerlo y hacer una fuerza mayor. Claro, y comunicarse espiritualmente y físicamente también, pues si es hombre y mujer me parece además lo más normal. No está en la naturaleza humana que nosotros estemos todos de acuerdo, así que hay que convivir con el desacuerdo. Gracias a Dios y la Virgen María no estamos todos de acuerdo. Gracias a Dios y la Virgen. Yo creo que sería un mundo muy aburrido si estuviéramos todos de acuerdo. Yo una de las cosas que me agradezco a Dios es que no estamos todos de acuerdo, por suerte. Y que somos todos muy diferentes y cuanto más diferentes, más interesante y más entretenido. Se pone, claro. Más entretenido. Bueno, por eso es que aparece... jugar póker. Sí, exactamente, claro, exactamente. Mire, aquí traje un texto para que no me crean nada, pero lo voy a hacer leer, le voy a pedir que lo lea, porque me voy a referir a Max Scheler. Max Scheler, que es el hombre contemporáneo, murió hace pocos años, es un alemán extraordinariamente brillante, escribió un libro de ética grueso, grande, así, los libros gruesos, grandes, nadie los quiere comprar. Y de ética ya no se están comprando, y menos leyendo. Pero indudable. Bueno, este hombre, fíjese aquí lo que dice, que yo le puse aquí número 1 y número 2. Si usted le echa un vistazo, para que usted vea, ahí hay una respuesta a muchas cosas que nosotros nos planteamos a propósito de dinero y qué es el verdadero capital. ¿Cuál es el verdadero capital? Porque el capital es el hombre, pero detrás del hombre está eso que está ahí. El espíritu que anima la ética que aquí se expone es el de un objetivismo y un absolutismo éticos rigurosos. En otro aspecto puede llamarse el punto de vista del autor, intuitivismo emocional o a priorismo material. Por fin, el autor le resulta de tal importancia el principio aquí expuesto de que todos los valores, incluso todos los valores posibles de las cosas y también los de las organizaciones y comunidades impersonales, están subordinados a los valores personales, que ha llegado a subtitular el presente trabajo Nuevo ensayo de un personalismo. Por su satisfacción, el autor puede confirmar que el absolutismo ético y el objetivismo axiológico
tanto en Alemania como en el extranjero, han hecho progresos considerables desde la aparición de este libro, y que las opiniones tradicionales del relativismo y subjetivismo éticos han perdido mucho terreno gracias a ello. ¿Qué es lo que pasa en el mundo actual? ¿Qué relativismo? Una superficialidad tremenda, y por eso yo he escuchado programas aquí que hay otras personas que se han hablado de la felicidad y las soluciones que hay, y yo después quisiera tocar ese tema, porque tengo una convicción personal muy simple y se la puedo anticipar. A mí me parece que al margen y mucho más allá que los antropólogos, que son muy interesantes los antropólogos, saben bastante y se preocupan de cosas serias, pero normalmente se tropiezan mucho porque objetivizan demasiado su propia ciencia. Y yo creo que el secreto del conocimiento está en compatibilizar lo que es del orden propiamente material y del orden espiritual. Porque aunque no lo parezca, si nosotros admitimos, como los marxistas que están perfectamente equivocados y lamentablemente equivocados, y por eso viven las chopelías que viven y hacen los negociados que hacen hoy día, porque se han puesto muy mercaderes, peor que los liberales. Porque no manejan el espíritu. Porque no manejan el espíritu. Son materialistas per se. Y porque creen inocentemente, pero perdón, yo lo digo con todo el respeto que me merece el señor Marx, yo lo llamo el joven Marx, y lo digo con todo cariño, y me acuerdo de la anécdota de la madre que le decía a él, hijo, le decía, qué bueno sería que tú no escribieras tanto sobre el capital, sino que te ganaras el capital. Eso le decía la madre a Marx. Yo soy un pequeño estudioso de estas cosas, a mí el joven Marx me interesa mucho, porque razona bien, es muy inteligente en muchas cosas, pero llega a conclusiones extraviadas. Y eso explica el fracaso absoluto de los socialismos en todas partes del mundo. Esta es una realidad. Y esto no es cuestión de que se le ocurrió al señor Chay o al señor no sé cuánto. Esta gente desde una mediocridad exquisita. Y lo digo con todo el respeto que me merecen los cargos que ellos han ostentado, porque no los han merecido nunca, los han ostentado. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que la realidad objetiva, concretamente, realmente, voy a repetir la palabra, realmente la realidad se compone de dos elementos que son por naturaleza distintos. Uno es la materia y el otro es el espíritu, pero que aparecen complementados, como si el espíritu pudiera procrear la materia. Y por eso yo me recuerdo siempre la definición genial que dio Claude Bernard, cuando Claude Bernard habló del tejido vivo. Dijo que el proceso, la formación del tejido vivo, este hombre extraordinario, realmente fue abandonado por toda su familia, murió desesperadamente porque mató a tantos animalitos en su experiencia que la familia se le arrancó, y pusieron un lugar donde protegían a los animales, una sociedad protectora de animales, las paradojas de la vida. Pero este hombre genial, Claude Bernard, tiene una frase que la repite mucho por ahí un gran filósofo y autor de obras francés, Paul Fourquier. Y dice, el tejido vital no es físico ni es químico, pero su destrucción es física y es química. Y ahí está la diferencia del espíritu con la materia. El espíritu es el que le da alas a la materia, si no la materia sería una cosa inerte, no serviría absolutamente para nada. Así que todo este pajeo mental que se hacen con los materialismos, estas cosas, lleno de elucubraciones que más me recuerdan a mí a los sofistas que a los científicos. O a los payasos. O a los payasos, porque perdónenme, yo se los digo para que sigan las lecciones, se lo digo a mis amigos que tengo en el Partido Socialista, por favor, pónganse serios, no hay nada que contradiga más la ciencia, como lo han reiterado varios filósofos. Yo les puedo traer una lista después con la frase expresa, como el propio materialismo histórico que se pretende pseudamente científico, porque se habla de materialismo y de marxismo científico. Por favor, no nos tomen el pelo, no nos hagan reír, y sinceramente se los digo, pónganse a estudiar y estudien la ciencia, y ahí van a descubrir que el espíritu es como eso que nace de la nada. Es como el principio que podría asociarse al concepto de Dios. Antes del Big Bang. Pero mucho antes de nada, antes de la nada, o en la nada, no sé, aquí cabe hacerse una reflexión que es tan profunda como esta otra, creo yo, me parece, no me crean nada,
pero por favor medítenlo y enciérrense unos 10 días, unos 10 años a pensar y van a llegar tal vez a la misma conclusión. Encerrarse, claro. Claro. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Yo he hablado muchas veces con estos grandes personajes que uno conoce, que son muy solemnes, así, muy serios, muy paraditos, muy derechitos así en el hombro y toda la figura del cuerpo, lo cual me parece muy bien porque mejora la respiración. Pero les he preguntado cuál es el verdadero beneficio del yoga y en qué consiste esencialmente el yoga, verdaderamente mirado desde el punto de vista científico y filosófico. Aquí es bueno recordar que la filosofía y la ciencia deben ser la misma cosa, se amparan una con otra, una no es concebible sin la otra. Por eso aparece un Gastón Bachelard, aparecen muchos más. Y obviamente que la filosofía es anterior también a la ciencia. Pero indudablemente, fue la primera ciencia. Claro. Y los grandes revolucionarios, entre comillas, les gusta la palabrita, así que la voy a repetir, los revolucionarios, pero no los que hacen gárgaras en el café, porque estamos llenos de gente que hace gárgaras en el café y está haciendo revoluciones todos los días aquí en Chile y en todo el mundo. Y ahí están los personajes, estos llamados terroristas. Bueno, la verdad de las cosas es que si uno lo mira esto en profundidad, llega a una conclusión que para mí es muy personal. No me crea nadie lo que voy a decir, pero para mí es muy personal. El mérito del yoga para mí está en una simple frase y afirmación que yo formulo categóricamente después de haberme intoxicado, y perdónenme que lo diga así, con varios libros de yoga, porque me leí una cantidad tremenda de libros de yoga, para encontrar esto que es simple, porque las verdades suelen ser simples. Las verdades nunca son tan complejas, son verdades que nos alcanzan cuando nosotros queremos razonar en profundidad. Y yo voy a dar una respuesta. Y ser felices. Claro, para ser felices en definitiva, para pensar en nosotros mismos. ¿Dónde está el secreto del yoga? Que el yoga, al crear un espacio de vacío, porque yo me tengo que sentar derecho, ¿no es cierto? Tengo que poner los deditos para arriba, para que me lleguen todas las ondas de todo tipo, solares y no solares, y las lluvias también, ¿no? Entonces yo respiro y yo enfoco la mirada en la nariz. Es lo único que hago. No pienso, entre comillas, no pienso. La palabra meditar es equívoca, primero que nada. Y yo lo entiendo, comprendo, porque no es fácil encontrar una palabra para significar verdaderamente lo que es meditar. Pero meditar, en definitiva, consiste en llegar al vacío, vaciar la mente. Al vaciar la mente, ¿qué se produce? Se produce un fenómeno extraordinariamente importante, que aumenta la energía, porque el vacío contiene más energía que lo que no está vacío. Esta es la paradoja más grande, pero a mí nadie me lo explicaba. Lo vine a descubrir yo solito, por eso les pido que descubran las cosas solitos, no se lo pregunten a nadie, ni siquiera a mí, porque ahora yo sé que es así, absolutamente es así. Y gracias a que abrimos ese espacio, como esta conversación que tenemos nosotros, que es un espacio, gracias a eso es que afloran a nuestra mente los recuerdos. La teoría de la reminiscencia de Platón y la ciencia actual que lo está demostrando. Y el a priori. Y el a priori, claro. Que viene de Platón, que es Kant. Indudable. Y le digo más, cuando uno piensa, yo procuro hacerlo y no confundir el pensamiento con otras cosas, porque muy fácilmente se confunde, generalmente con el chacoteo y con la superficialidad. Y entonces se discuten cuántos ángeles son capaces de vivir en la punta de un alfiler, porque esas cosas se discutían en la Edad Media, cosas tan importantes y tan interesantes como ahora. Como ahora seguimos discutiendo si nuestros parlamentarios son o no son delincuentes, o si nuestros parlamentarios son o no son ignorantes, o si son o no estafadores, mentirosos y que engañan a la gente, como ahora se vio, usted lo acaba de decir, en Panamá, ¿no es cierto? Que ya lo está como confirmando, ya a un nivel tan escandaloso que ni las pelotas de fútbol, ni las pelotas, ni nada se salva. Ahora el deporte se transformó en un comercio y hay una pila de personajes que son buena gente y deben tener músculos más o menos ágiles, creo yo, me imagino.
porque le pegan a la pelota muy fuerte, y las niñas se enamoran de ellos no por la cara, porque suelen ser bastante retardados, sino que por la cara, no, y lo digo con todo cariño, para inducirlos a que estudien, lean algo, piensen algo, porque eso les hace bien. Eso los conecta como lo hacían los griegos. Con la felicidad. Con la verdadera felicidad. Entonces yo creo que es un momento en que la gente sea capaz de abordar el problema de Chile de otra manera. Ahora, el pensar y de manera introspectiva también genera, para llegar a ciertos niveles de felicidad básico, un conocimiento también previo básico, claro. Porque si no, igual va a sentir grados de felicidad, pero no es lo mismo que cuando uno ya logra cierto nivel satisfactorio para llegar y alcanzar cierta excelencia en el pensamiento. Claro. Que es la combinación de muchas cosas. Exactamente. Mire, fíjese qué curioso. O sea, hay personas que pueden estar riéndose solas en sus casas y la gente no sabe por qué. Claro. Y es porque están pensando. Están felices. Mire, cuando yo leí la historia de Buda, que es muy interesante y se la recomiendo a todo el mundo, no para que se hagan budistas, pues pueden hacerse budistas también. The Pizza Factory está en Parece Mentira. Exclusivas preparaciones en exquisitas masas a la piedra y la mezcla perfecta de ingredientes clásicos con otros más novedosos. 19 variedades de pizzas, más de 50 variedades de cervezas de 6 países distintos. Patio Villavista, Plaza del Sol, entre Santa Magdalena y 9 de Lyon, al lado del Baco. Lo Fontecilla. Los esperamos. Canal HB tiene a Pizza Factory. Estamos presentando Parece Mentira, de Canal HB. Hortensia Vidaurre. ¡Atentos al aire! Eso es lo otro que no pasa. Estoy haciendo proselitismo pero religioso. La gente lee un libro y se transforma en un libro. Claro, la gente, mucha gente le pasa eso, pero mucha gente. Y no hay nada más peligroso que el hombre de un solo libro. Esta es una frase célebre, no me acuerdo quién de dónde lo dijo, pero es una frase célebre. Nada más peligroso que hombres de un solo libro. Solo la Biblia, solo Marx, esos son los tipos más peligrosos del mundo, porque son los sectarios los que crean las guerras y los conflictos, como está pasando hoy día. No, entonces, monotemático. Claro, monotemático. Eso es lo más peligroso que existe en el mundo. No hay nada más peligroso. Que no es lo mismo el hombre que una sola mujer. No, claro que no. Es otra analogía. Claro, otro concepto. Y es otro aspecto de la realidad. Pero a lo que yo quería llegar, porque la idea era no traer esto para que me digan, como decían los latinos, doctum cum librum. O sea, es docto porque tiene el libro. No, esos son generalmente muy imbéciles también. Eso no tienen ni idea y quieren aplicar sus doctrinas y por eso fracasan como doctrina. De lo que se trata es descubrir un conocimiento que abarque la doctrina y la práctica. No hay por qué estar peleando, porque la doctrina siempre suele ser previa a la práctica, pero la práctica tiene que confirmarlo, como decía Karl Popper, ¿no es cierto? Tiene que haber un proceso de falsación, o sea, someter a experimentos el descubrimiento científico para elaborar un proyecto y un pensamiento que sea más conciso, más concreto y más abarcador. A lo que yo quiero llegar es una cosa que desde luego nadie me la va a creer. Desde luego muchos se van a sonreír, así como esos sabios que tenemos, estamos llenos de sabios, sobre todo en las comisiones de gobierno, puta que hay sabios, yo me llego a asustar cuando los veo, bueno, y cuando los escucho me asusto mucho más, ahí ya apago la cuestión, ahí ya no sigo. Pero les quiero decir lo siguiente, la solución de Chile, primero que nada, Chile no es un país de imbéciles ni de cobardes. Y entonces menos de ladrones. Pero claro, claro, mucho menos de ladrones. Pero todo el mundo está discutiendo y preocupándose mucho de cómo se roba en Chile, de cómo en Chile son cobardes hasta los ministros de justicia, o los ministros del Poder Judicial, para decirlo mejor, o los fiscales que tienen que colaborar en esto y lo hacen muy mal generalmente porque no tienen conocimiento adecuado, y eso corresponde a investigaciones, y esto es una cosa criminal lo que está pasando, y más encima los premian cuando terminan un asunto concluido, entre comillas, no solucionado con justicia. Esto es una aberración. Esta ley que sacaron a iniciativa demócrata cristiana, perdónenme,
y una señora que estaba ahí, que era ministra, no sé qué cosa era esta señora, ¿no? Sacaron esta reforma procesal penal que ha sido un desastre para Chile. Entre otros Ha sido, entre otras cosas, un desastre espantoso para Chile que hay que modificarla sustancialmente. Perdónenme los ministros, los profesores de procesal y todas estas cosas. Estas son chacotas. Está lleno el procedimiento de formulismos, de formas. Claro. Y se están dictando leyes absolutamente torpes e injustas que no correspondería jamás ni en una casa de locos. Porque eso me hace recordar a mí, y se lo cuento a usted porque es anecdótico, al famoso y queridísimo amigo que fue mi profesor, y a quien le rindo un sentido homenaje, Percy Iglehart, el autor de Pepe Antártico, que era un hombre simpaticísimo, que era un hombre que prodigaba su fineza, su gentileza, su sentido de los valores, su curiosidad infinita, su amor profundo por sus alumnos, por sus amigos. A él le rindo yo un homenaje, no sé cuándo murió, no interesa, hace varios años. Pero este hombre genial llegó un día a visitarme en mi oficina, yo había sido alumno de él, y en una de mis candidaturas... ¿Alumno de qué ramo? De dibujo. Y como yo era tan malo para el dibujo, quería hacer un burro y me salía un elefante. Entonces yo era muy malo para los dibujos, hice un pacto con él. Y le dije, mire profesor, como a mí me cuesta tanto, claro, sacaba un 6, un 7, porque estaba 5 semanas haciendo un perro, y no lo podía hacer bien. Entonces le dije, mire, por favor, póngame otra tarea a mí, haga una excepción, porque yo no sirvo para pintar. Le dije, perdóname, no tengo condiciones. Entonces quedamos de que yo iba a hacer todos los días, todas las pruebas, iba a estudiar a los grandes pintores y iba a hablar sobre ellos en clase. Y eso hice yo, ese pacto hicimos con ese maravilloso profesor que fue después un gran amigo mío y uno de los que más me apoyó en mi primera candidatura presidencial. Así que lo agradezco profundamente. Percy Iglehart, el autor de Pepe Antártico. Él llegó un día a mi oficina con Antonio Prieto, que usted lo conoce, cantante, claro. Lo conoce muy bien. Bueno, Antonio Prieto y él imaginaron una obra para llevarla al cine y se la doy a usted porque a lo mejor usted lo hace. Y en síntesis, es la historia de 4 locos. 4 locos que están en una casa, en la Casa Orate, pero se reúnen, se hacen amigos y resuelven arrancarse de la Casa Orate, porque ya no da para más, hay muchos locos y se hacen intolerables los locos. Entonces arrancan de la Casa de Locos. Hay una serie de escenas muy simpáticas que eso me tomaría más tiempo, pero lo concreto es que llegan al mundo, vuelven al mundo, empiezan a convivir en el mundo y se dan cuenta que el mundo está más loco que adentro de la Casa Orate, así que los 4 vuelven a la Casa Orate. Le cuento esto porque es el momento actual en que estamos, sí, claro. Estamos en un mundo de locos. Estamos. Si usted quiere seguirlo... Acá hay una cosa que estaba leyendo que, o sea, me parece extraordinario. Muy interesante ese. Como una dirección falsa de una forma del etos convertida en historia, la traición a la alegría y el amor, que son las fuentes más hondas del ser y la acción morales. Así es. Traición a la que hemos de inculpar el falso heroísmo del trabajo y del deber. Mire qué importante y qué profundo es esto. Es que claro, lo leí y lo encontré notable. Pero y es una crítica a Kant. Pero claro, pero evidentemente, si Scheller... Al deber ser de Kant. Scheller es un contrario de Kant, profundo en eso. Porque, ¿dónde está la síntesis de la idea? ¿Cómo lo plantea Scheller en términos globales? En otros capítulos, porque es un libro, como le digo, muy grueso, así que muy pesado. Scheller dice que en realidad, en lugar de haber dicho pienso, luego existo, habría que decir siento, luego soy. Porque el sentimiento y a través de los sentidos nos llega todo. Pero algo de eso dice Kant. Sí, pero este lo dice frontalmente. Directo. Claro, directo. No se pasa por el deber ser. No. Y mire qué importante esto que usted captó de inmediato. Porque usted tiene mucha agudeza, perdónenme, no es un halago, es una realidad. Fíjese que cuando yo inicié el estudio de la ley de indígenas, que yo la redacté al final y yo la defendí en el Congreso Nacional a pedido de Allende, porque Allende me lo pidió. Me dijo, usted es capaz de convencer a los demás, y la verdad es que yo no me creía capaz, pero fui capaz. No sé cómo, pero fui capaz.
Bueno, y éramos minoría en el Congreso, así que esto de que somos minoría, de que no hay el quórum, esos son puros cuentos. Depende de los argumentos, de los parlamentarios que haya, de la cultura que tengan y de su poder de convicción y la sinceridad que haya detrás de sus palabras. Así que yo le agradezco ahí, le agradezco a Mario Arnelo, le agradezco a Domingo Godoy Mate, no podían ser más de derecha, y a Víctor Carmine Zúñiga. Les agradezco una vez más públicamente que ustedes, que formaron la comisión en contra del gobierno, hayan aprobado esa ley que hoy todo el mundo reconoce como la ley más avanzada y la mejor o la menos mala para La ley indígena. Ley indígena, la que dictó después el señor Elwell con el hijito de él, un hijo de él que creo que es hijo de él, me parece. Me parece el que lo impulsó a que sacaran una nueva ley indígena, que ha sido un desastre. Perdónenme, lo digo con todo cariño, porque no consultan a los que sabemos más o a los que no sabemos tampoco. Hay que consultar a los menos ignorantes. Yo me considero menos ignorante, pero me considero también un ignorante. Bueno, cuando yo estudié esta ley, me encontré con este pensamiento. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo que es muy importante, que yo después le voy a pedir en otros espacios que hablemos del problema indígena, porque nadie tiene idea del problema indígena, lo digo con todo cariño y con todo respeto, no tienen idea de lo complejo que es el problema indígena. Primero que nada pasa por este problema cultural, etnocultural. Siento, luego existo. Pero claro, el indígena tiene una manera de ver las cosas distinto, y de sentir una cosmovisión completamente muy distinta a la nuestra. Y mucho en más, el orden universal, como claro, usted decía, que es parte de un cosmos. Como la doctrina de Empédocles. Empédocles dijo que la justicia no era ni más ni menos que la emanación del proyecto global del universo. Y que era el planeta entero, era todo lo que operaba en los actos de justicia. Tan importante era la justicia para este hombre extraordinario que era Empédocles. Entonces lo que yo quiero decir, a mí me llamó la atención cómo pensaban ellos. Y yo le conté, creo, y si no lo voy a volver a contar porque lo encuentro demasiado importante, sobre todo para estos hombrecitos como el señor Luxic y todos estos pajaritos que andan por ahí jugando a las chauchas, andan jugando al tejo. Ahora le va a llegar una tremenda demanda al señor Luxic, parece. Le van a hacer una tremenda demanda, se lo digo por si acaso, para que se prepare, porque usted es muy diablo. Entonces prepárese bien. Y prepárese muy bien porque parece que viene fuerte. Y ojalá que no le pase nada a usted, porque usted siga vivo, porque a mí no me gusta matar a nadie, pero que cambie su mentalidad. ¿Por el tema minero? Por el tema minero, sí, y de las aguas del norte. Ahí viene un asunto muy importante ahora. Yo tengo una reunión mañana sobre ese tema con ciertas personas que son muy poderosos. Yo no tengo ningún poder de nada, pero me dejan hablar, me escuchan, por lo menos, y se tapan una oreja para que no le salga por el otro lado. Le voy a decir lo siguiente, mi experiencia, yo era un muchacho, tenía 15 o 16 años, estaba saliendo del Instituto Nacional y me fui de vacaciones a Temuco con mi padre. Esto, si lo conté, lo cuento de nuevo porque es demasiado importante. Y por cierto, mi padre me dijo, vamos a Padre Las Casas porque ahí tu abuelo hizo una casa inmensa que la hizo él, mi abuelo, que era ingeniero, agrónomo, qué sé yo, era varias cosas y era muy lector. Tenía 15.000 volúmenes mi abuelo en su oficina, en su biblioteca. En esa época, estamos hablando del año 1900, en esa época tenía 15.000 volúmenes, además tenía el primer auto que se llevó a la zona, o sea, estaba con la modernidad también, pero no excluía lo antiguo. Y él adoraba a los mapuches. Y entonces pasó la siguiente anécdota que me consta a mí, la viví yo. Me van a mostrar la casa esta que todavía está en pie. Es la casa más bonita y más grande que hay en Padre Las Casas. De 2 pisos, en que él participó como los obreros, trabajando con ellos, como debe ser. Bueno, entonces él hacía medias con los mapuches. Y no los asaltaba, no les robaba. Les daba la parte que correspondía, lo justo. Pero una vez, un mapuche se estaba ahogando en el río. Y el río era atravesado por un puente muy alto. Quien conozca Padre Las Casas y Temuco sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y es una altura muy grande. Y mi abuelo no pensó un solo minuto en salvarlo. Y se tiró del puente de cabeza y salvó al mapuche.
le salvó la vida. Bueno, yo iba con mi padre caminando y conversando como siempre lo hacíamos, yo conversamos el día entero y la noche también. Entonces, resulta que de repente se cruza un viejo mapuche y nos queda mirando. Y mi padre, que era muy gentil, y él siempre pensaba que lo conocían, porque en realidad era un hombre conocido, pero él iba más allá que eso y saludaba a todo el mundo. Mi padre saludaba a todo el mundo, era muy caballero, era eso más. Entonces saludó así, se sonrió, y el mapuche se acerca, reacciona, y se acerca a nosotros, y le dice, ¿tú eres hijo de Juan Bautista? Se llama mi abuelo Juan Bautista Voces Bravo. ¿Tú eres hijo de Voces? De Voces. Voces. Sí, le dijo mi padre, yo soy hijo. Uy, le dio un gran abrazo, pero un tremendo abrazo, pero que a mí me conmovió la gentileza, el amor con que lo hizo, el sentimiento. Estoy hablando de sentimientos. Scheller, los mapuches, Scheller. Y entonces, ¿y qué haces por aquí? Le dijo, ¿qué vienes a hacer por acá? Me dijo, tantos años, qué sé yo. Entonces mi padre le contestó, bueno, vine a recorrer las antiguas tierras que tú sabes que mi padre vivió aquí, vivíamos aquí, y en Freire también, tenía un fondo en Freire, mi abuelo. Entonces, y ¿cómo le dijo el mapuche? Le preguntó, pero ¿qué andas haciendo realmente? Mira, es que la idea mía es comprar un terreno aquí, le dijo mi padre. La verdad es que quiero comprar un terreno para recordar viejos tiempos, venirme los fines de semana o qué sé yo, las vacaciones. Uy, me dijo, mira tú esas lomas ahí atrás, las ves, esas lomas, y unas lomas preciosas, el padre de las casas, la entrada del padre de las casas. Sí, claro, muy bonitas, le dijo mi padre, muy bonitas. Bueno, yo te doy la mitad de eso, es tuyo. No, le dijo mi padre, ¿cómo se lo...? No, le insistió y se enojó. Porque se las daba, porque le había salvado la vida, porque era bien agradecido, era gente decente. Perdón, lo voy a repetir, era gente decente. No eran desgraciados que le quitaban la cosa, le quitaban las utilidades a los indígenas, aprovechaban, abusaban de ellos, los engañaban. Sino que respondía humanamente, tenía un sentido de lo humano. Y eso me emocionó tanto a mí. Me emocionó profundamente que me puse a estudiar la cultura indígena. Y de ahí para adelante comencé a estudiar el tema. Y me encontré con mi amigo Siley Mora, que es el hombre que seguramente sabe más de los mapuches en Chile, que ha escrito varios libros sobre el pensamiento mapuche, que es el más profundo de todo. Hay un señor Bengoa por ahí que también algo entiende, o entiende mucho, tal vez porque sabe bastante historia, pero el que es profundo, el que fue al pensamiento medular, se llama Siley Mora. ¿Y qué pasó con Siley Mora? Que él iba a mis conferencias cuando yo daba conferencias sobre la legislación indígena y sobre los indígenas y el ecologismo. Él asistía a mis conferencias, siempre, y se hizo muy amigo mío. Nos hicimos muy amigos. Él postuló un cargo de director de un colegio, con lo cual honraba la zona, honraba a Temuco, honraba al país, porque este es un hombre que sabe, que estudia mucho, que lee, que piensa y que es muy inteligente. Siley Mora, si lo encuentran por ahí, cómprenlo, porque les va a encantar lo que dice y cómo escribe. Y no lo nombraron. Simplemente el imbécil, porque era un imbécil el ministro que está, o la ministra, no lo sé, pero son un imbécil, no se dieron cuenta que este hombre honraba al país y se fue de Chile. Y hoy día no está en Chile, seguramente está en Francia, no sé, pero le cuento esto porque ahí está la causa. Si usted lo quiere seguir para que lo comentemos. Acá dice, este libro les ha perseguido hasta su guarida y nuestro trabajo acerca del resentimiento en la moral ha intentado inquirir sus bases histórico-psicológicas menos dignas. En cambio, el estricto personalismo de esta obra y la teoría unida a él estrechamente acerca del bien individual y objetivamente válido y de la decisión moral individual de cada persona parece hallarse en una oposición aún más aguda que en los días de la aparición primera de este libro con las corrientes socialistas de la época. Y también, según nuestro parecer, como la desmesurada sobre acentuación de la organización y la comunidad dentro de la iglesia cristiana. Lo que quiere decir con eso, yo en mi interpretación, ¿no es cierto?, es que como Scheller está de acuerdo en que hay que pensar en uno mismo
descubrirse uno mismo al interior, bien al interior. Y desde ahí construir. Y de ahí para adelante no solo construir, sino que entenderse con los demás, lo que estos imbéciles, perdónenme, lo voy a repetir 1000 veces, los imbéciles no lo hacen. Están de acuerdo nada más que para tapar negociados y porquería. Pero nadie está de acuerdo para hacer cosas serias por el país para que intentamos. Lo que pasa es que... Tienen que leer a Scheller. Claro, Scheller tiene la hebra de la solución de los problemas. Pero evidente que sí. Porque no es el deber ser. No, pues. Porque sí. Es porque corresponde a la naturaleza de lo humano. Porque hay un valor que se busca intrínseco, sí. Intrínseco al interior. Por eso lo que hace más feliz al hombre es pensar en uno mismo. Y eso, perdonen, lo voy a repetir, lo dice la ciencia, no lo digo yo que soy un pobre papalata. Yo no soy nadie. Pero lo está diciendo la gente más seria de este mundo hoy. Pero el Mercurio no lo pone en primera página porque estas cosas son peligrosas. Es que sería una gran noticia. No, pero sería la noticia más importante del mundo actual. El título sería La felicidad, piensa en uno mismo. En uno mismo, y con eso es feliz. Piensa en uno mismo porque se va descubriendo y se va realizando, que eso es lo que nos hace feliz. Este año no habrá un subsidio. Simplemente piense en usted. Exacto. Bueno, así no se comprarían a la gente, a la pobre gente humilde se las compran. Los degenerados de izquierda, perdónenme, los degenerados de izquierda que criticaron con justicia y con derecho, absoluto derecho, criticaron a una derecha ordinaria que teníamos, que eran egoístas, que pagaban mal, que trataban mal a su gente, que no les daban ninguna garantía en su trabajo y en nada. Bueno, están haciendo hoy día lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. Y por eso se valida la frase de Renan. No hay diferencia entre izquierda y derecha. Son iguales, son materialistas. Yo no quiero decir que lo único que existe es el espíritu. Por cierto que no sería un imbécil también, pues. Claro, pues se entiende que es la combinación. Tienen que ser combinadas. Ahora, qué fantástico que en un programa como este, en un plazo de 1 hora, se haya podido valorar e identificar una cosa tan compleja, pero al mismo tiempo simple. Tan simple. Porque esto es complejo. Así en principio es complejo. Claro, y si uno dice Max Scheller, no entiende nada, pero está hablando de una cosa que es muy actual y que tiene que ver, la más actual de todas. Partimos con el tema ¿dónde está el dinero? Pero finalmente el dinero es parte del problema del materialismo, del materialismo filosófico. Es una superficialidad. Es una cascarita nomás. Pero es la gran zanahoria que tiene hoy día la izquierda y la derecha. Exactamente. Que es el materialismo más al borde de la imbecilidad. Así es. Que es el no ser. Exactamente. Y el deber ser, para no ser. Y trabajan para el deber ser. Así es. Bueno, por eso le digo... Por eso es en contrario a Kant. Y es tan importante que se entienda esto, no como imposición, porque a mí no se me ocurriría nunca imponerle nada a nadie, cada cual es dueño de decidir lo que quiere, pero tengo la obligación yo de decirlo, por lo menos lo que yo pienso. Claro, no hay que suscribirse al Mercurio, hay que comprar la ética de Max Scheller. Claro, pero y en un año uno la puede leer. Que el Mercurio, y dicho con todo el respeto que me merece el señor Edwards, ahí un gordito ahí medio colorín que habla mucho y parece que come bananas, muchas bananas porque está muy gordo también, pero este señor que habla tanto, yo le pediría que leyera estas cosas y las pensara, le van a hacer bien para la digestión, y que se olvidaran de esa importancia grosera que le dan al dinero. No es que el dinero no sirva, claro que sirve, es un medio, pero hasta ahí no más, pues. Hay que tener un sentido del límite. Si usted lo sigue leyendo... Pero además, antes de todo esto, en algún momento habló de la tradición. Así es. Que es una de las esencias del fatalismo. Así es. Bueno, después dice la teoría del autor, bueno, y dice con la desmesurada sobreactuación de la organización y la comunidad. A este respecto... Perdón, es que eso es muy importante. La desmesurada sobreacentuación. Esto es gravísimo, esto está pasando hoy día. Oigamos a las organizaciones populares. Claro. ¿Quién eligió estos gobiernos? Por la madre, caramba. El pueblo, pues. El pueblo ignorante, como decía
Quería chusma inconsciente. Y tenía razón el hombrecito el gran Alessandri, tenía toda la razón. Quería chusma inconsciente. Estamos Arturo, peor ¿no? que antes. Arturo, claro, el otro no le llega ni al tajo al padre. El otro era chusma. No, es otra cosa. El otro era parte de la chusma. El otro era parte de los negocios, porque era la chiste realidad. Era muy serio, muy correcto. Sí. Lo conocí Sobrio, personalmente, me ofrecieron un alto cargo con él. No acepté. Y eran tampoco. austeros, que algo era un hombre austero, por lo menos. Caminaba. No dilapidaba, claro, caminaba. Se iba caminando hasta su casa y qué sé tenía yo, el respeto de la avenida de la Phillips, gente, ¿no? que eso sí. Tenía una casa, la casa Phillips, sí. El otro día estuve estudiando, Phillips 16. claro, estuve estudiando el principio de siglo, justamente en esta fecha de 1900 y tanto, y me impacta la gloria que tenía, el buen gusto de la época. Sí, claro. Pero en la arquitectura, en todo, en el vestir. Pero mire el propio Palacio Cousiño, Sí, usted pues. se encuentra con que ahí están escritos poemas y frases célebres en los muros. O sea, la gente... Esos eran los grafitis Chile, de la época. Claro, en Chile la gente trataba de ser ilustrada. El rango social se debía a la ilustración, a la inteligencia, a la cultura, a la tradición y sobre todo a la virtud moral. Voy a repetirlo, perdónenme, la virtud moral. Eso es la clave de Chile. Entonces, por eso la importancia... ¿Y quién viene a ser el Haussmann de París? ¿Quién era el Haussmann en Chile? El que organizó esta arquitectura de principios del siglo pasado. Hay uno que se llama, no sé quién es exactamente, pero... Bueno, yo he leído algo al respecto, pero no me he grabado el nombre. Hay alguien que organizó esto, sí. que determinó, que decía... Porque el Paseo de las Delicias... Sí, claro. Yo vi en Archivos Nacionales el dibujo de la Alameda, sí. Cómo era, sí. Y era, pero, o sea, de ahí para adelante se echó a perder todo. Claro. Después uno ve el Museo de Bellas Artes, que es un año antes de la construcción de esta casa. Sí. Esta casa pertenece a eso. Antiguo, claro. Y todo lo del entorno era campo. Pero claro, mire, fíjese qué curioso, y esto la gente no tiene por qué saberlo, pero es bueno que se lo contemos. Ahí estaba el tranvía. Estaba el tranvía que tenía 2 pisos, a mí me encantaba ir en el segundo piso. Es que eso es que... Qué pena que no haya una manera de reconstituir por lo menos a nivel de audiovisual, alguna cosa para que la gente vea cómo era este país. Perdón, porque parece que la gente cree que la gente andaba desnuda. Voy a hacer una reflexión a propósito de eso muy agresiva, pero tengo que hacerlo porque yo pienso que este programa tiene esa gran virtud a mi juicio, por eso estoy aquí y por eso estoy dispuesto a decir lo que estoy diciendo, pero lo digo con la mejor intención. No tengo nada contra nadie, no estoy enojado con nadie, me molesta la imbecilidad nomás, me molesta absolutamente, me enerva y me molesta la cobardía de la gente que me parece increíble. Yo ya no estoy para ir a decirle a un ministro de la corte, mire usted es un hijo de puta, no estoy para eso. No. Y la imbecilidad finalmente es una enfermedad. Pero indudable que es una enfermedad. Yo le voy a decir más, perdón, para que usted vea cómo anda de acertado. Mira lo que dice aquí. Traje las definiciones de los diccionarios, ¿ya? Para que nadie diga que lo digo yo. Lo dicen los diccionarios. Mire lo que dice. Voy a mencionar 3 diccionarios. El diccionario de la Real Academia, el diccionario Foulquier filosófico y el de Benot, que también es muy famoso. Y mire dónde está el quid de la imbecilidad. Por eso no se sientan ofendidos cuando yo le digo que son unos imbéciles, porque son unos imbéciles. Pero no se sientan ofendidos, por favor. Se los digo sinceramente. Comillas. Imbécil es todo sujeto cuyo desarrollo intelectual corresponde al de los niños de 3 a 7 años. Voy a repetir, de 3 a 7 años. Ese es el imbécil, o sea, que el que pasó esa edad y sigue siendo un niño. ¿Y qué caracteriza a los niños? Otra definición de imbécil, que son bobos, que son inocentes, que actúan como los idiotas. Y por eso se explica el cuento del fulano que toca la flauta y todos los niños se los llevó para el río, ¿no es cierto? Y los niños pueden hacer cualquier cosa. Y acuérdense, sobre todo los que leen los diarios y el Mercurio, acuérdense de un niño que de verdad se creyó Batman, el imbécil, porque no tenía alternativa, sino él no era un imbécil porque tenía esa edad.
correspondían a esas características, pero si hubiera sido mayor, habría sido un imbécil. Se tiró por un cuarto piso de la ventana porque se creyó Batman. Y esto ocurrió, esto no es un Además, cuento es mío. más imbécil porque Batman nunca voló. No, además... O sea, se creyó Batman, pero Batman, la verdad que no volaba. Batman era lo más terrenal que hay. Canal HB presentó Parece Mentira, el canal de Hortensia Vidaurre. The Pizza Factory está en Parece Mentira. Exclusivas preparaciones en exquisitas masas a la piedra y la mezcla perfecta de ingredientes clásicos con otros más novedosos. 19 variedades de pizzas, más de 50 variedades de cervezas de 6 países distintos. Patio Villavista, Plaza del Sol, entre Santa Magdalena y Nueva de Lyon, al lado del Baco. Lo Fontecilla. Los esperamos. Canal HB tiene a Pizza Factory.